unidades químicas de masa, el tema del día de hoy. Bueno, vamos a hacer su estudio de ese tema. Empezaremos con una introducción, como normalmente, en este caso, el compuesto químico es llevado a la central metalúrgica para obtener el elemento químico a buscarse, ¿no? Bueno, un ratico. Muy bien. Entonces, vamos acá con la calcosina, que es en este caso, el sulfuro de cobre, ¿no? Ahí tenemos calcosina, que es sulfuro de cobre, pero calcosina porque está mezclado con otros compuestos más. Pero dentro está el sulfuro de cobre. Tenemos 159 toneladas, por ejemplo, que son sacados de la minería. Estos 150 toneladas de calcosina puro se puede producir como máximo 127 toneladas de cobre. Lo aproximado, pues esto es llevado a la central metalúrgica, ¿no? A la central metalúrgica, donde ahí se va a procesar y se va a obtener cobre sólido, ¿no? Cobre sólido. Entonces, de acuerdo a las informaciones, entonces, de 159 toneladas de calcosina puro, ¿no? Se puede producir como máximo 127 toneladas de cobre. Entonces, en este tema vamos a aprender a realizar ese tipo de cálculo. Muy bien, una segunda introducción entonces. Vamos a ver, para poder entender el tema, un problema real. Carlos va de compras en dos momentos. En dos momentos. Está subrayado compras para que puedas entender. En la mañana y en la tarde. En la mañana pide, por favor, me vende 10 panes. Y en la tarde, eso es en la mañana, por favor, me vende 10 panes, dice Carlos. Y por la tarde, por favor, me vende 6.850 gramos de arroz. Muy bien. Aquí sería, de esas dos preguntas, sale una tercera pregunta y dice, ¿cuál de las preguntas es correcta? O en otras palabras, está en forma adecuada. A ver, me vende 10 panes, me vende 6.850 granos de arroz. Entonces el arroz, debido a la dificultad de contabilizar, se vende por kilogramos. Entonces, utilizando ese razonamiento, entonces la compra de los panes, ¿no? Es sencillo contarlo sus unidades. En cambio, el arroz es, ¿no? Conveniente usar la masa. En este caso, en kilogramos, o puede ser en gramos, pero no en granos. Por lo tanto, esta segunda pregunta estaría, ¿no? Inadecuada. No estaría correcta esta segunda pregunta. Bueno, a ver qué dice acá. La compra de los panes, la respuesta es la compra de los panes. Está correcta, está adecuada. Porque es sencillo contarlo por unidad. En cambio, el arroz es conveniente usar la masa como medida y no el número de gramos. Masa, entonces, ¿qué cosa es masa? Masa indica la cantidad de materia contenida en un cuerpo. ¿Cuánta materia hay en un cuerpo? En el sistema internacional, la unidad de medida es el kilogramo. Muy bien, entonces eso hay que tomar en cuenta. Es importante. La
Unidad estructural. ¿Qué es la unidad estructural? Otro término que debemos manejar. Es el término que hace referencia a los átomos. La masa hace referencia a la cantidad de materia. La unidad estructural es un término que hace referencia a los átomos, moléculas e iones que conforman una sustancia química. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos ahí, ¿qué cosa es eso? El grafito, pues, ¿no? Grafito constituido por átomos de carbono. El grafito está constituido por átomos de carbono. Ahora ahí que tenemos un vaso de agua. Entonces, ¿qué puedo decir? El agua está constituido por moléculas de H2O. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la sal común. La sal común constituido por unidades fórmula de cloruro de sodio. Ahí está para más o menos entender lo que es la unidad estructural. Observaciones o una observación. ¿Qué nos dice la observación? En el curso de química, a veces, por el uso cotidiano o por costumbre, a la masa suele llamarse peso. Sin embargo, en un sentido estricto, tú ya sabes, el peso y la masa son diferentes. Bueno, no hay que olvidarse eso. Entonces, vamos a ver ahora los cálculos en la química. Cálculos en química. Los cálculos en la química se refiere a la relación que existe, es una relación, una división, ¿no? Una relación. Cálculos en química se refiere a una relación que existe entre masa, por eso está subrayado, y la cantidad de sustancia. Recuérdate que la cantidad de sustancia, su unidad en el sistema internacional es el mol. Entonces, hace una relación entre la masa y la cantidad de sustancia que corresponden a elementos compuestos químicos en forma de átomos, moléculas o iones que están presentes en una porción de materia. Entonces, eso es los cálculos en química. ¿Cómo podemos relacionar entonces la cantidad, no? Relacionar la masa con la cantidad de sustancia. ¿Cómo se puede relacionar eso? Bueno, vamos a ver. Para entender, vamos a ver un ejemplo. Bueno, a ver, entonces en este caso los Matías, vamos a hacer un ejemplo con Matías. Matías, después de varias victorias, reunió 1.200 gramos de canica. ¿Cuántas canicas totales tiene? Si sabemos que cada canica pesa 15 gramos. Es una imagen para observar de qué estamos hablando, ¿no? De las canicas. Entonces, a través de una regla de 3 simple podemos calcular eso. Os puedo decir que una canica pesa 15 kilogramos, X canicas o 1.200 gramos, ¿cuántas canicas es? Pues una canica, 15 kilogramos, 1.200 gramos, ¿cuántas canicas será? Por una regla de 3 simple, vamos a encontrar que el número de canicas va a ser 1.200 por 1 entre 15. Los 1.200 entre 15, eso sale 80 canicas. Muy bien. De este ejemplo, vamos a concluir una comparación, ¿no? Se concluye entonces, que 1.200 gramos, eso es más, ¿sabes? Y vamos a relacionar con la cantidad. 1.200 gramos de masa representa 80 canicas, que es la cantidad. Más o menos, ya vas entendiendo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, este tema de cálculos en química se trata de eso, de relacionar la masa, ¿ves? Entonces, un átomo va a tener también cierta masa, pero esa cierta masa va a ser cierta cantidad de sustancia.
Entonces, ya no vamos a hablar de canicas. En vez de decir una canica, nosotros vamos, como es cantidad de sustancia, vamos a estar hablando de un molde, para que entiendas eso, ¿no? Entonces, 1200 gramos masa, entonces está relacionando con 80 canicas, que es la canica. Entonces, o puede ser lo contrario, ¿no? Puedo decir 80 canicas, que es cantidad, tiene una masa de 1200 gramos. Entonces, así. Muy bien, entonces, esperando que más o menos ya vas entendiendo de qué se trata entonces esa relación entre masa y cantidad de sustancia, ¿no? Entonces, como te digo, en este caso, cuando trabajamos a los átomos, moléculas o iones, la masa sigue dándose en gramos, pero la cantidad de sustancia ya no se da en unidades, sino se da en moles, ¿no? Muy bien. Vamos. La unidad de masa depende del tamaño de objeto. Eso vamos a depender, claro. La unidad de masa va a depender del objeto. Por ejemplo, ahí tenemos una masa de un camión, ¿no? ¿Cuánto es? 60 toneladas. Podemos poner la masa de una persona aproximadamente, la masa de una persona aproximadamente 70, 60, ¿no? Está por ese promedio. Entonces, la masa de una persona, 70 kilogramos. Ese Nescafé, ahí lo tenemos. La masa es 1,8 gramos. Entonces, la masa va a depender del tamaño del objeto. La masa de átomos y moléculas, ¿en qué unidades se expresa? ¿En qué unidades entonces se expresará la masa de átomos y las moléculas? Pues vamos a ver en qué unidades se va a expresar. Entonces, 1. Unidad de masa atómica, conocido como la UMA. UMA es unidad de masa atómica. ¿Qué es la unidad de masa atómica? Expresa la masa de las unidades estructurales, o sea, expresa la masa de los átomos, moléculas, iones. Bueno, ahí está. Por convención, por acuerdo, una UMA se define como la doceava parte de la masa de un átomo. Tú sabes que la masa de un átomo es carbono 12. La doceava parte se considera un UMA. Entonces, esa es la unidad patrón, el átomo patrón que define la unidad de masa atómica, ¿no? La UMA. A partir de eso, es como no, para que entiendas, es para medir, por ejemplo, la longitud, hay pues pulgada, libra, yarda, pero se ha elegido un patrón. En este caso, en la longitud, el patrón es el metro. Algo así. Entonces, acá el átomo patrón es la doceava parte de la masa de un átomo. Entonces, imagínate que aquí está el átomo. Entonces, esto lo dividimos en 12 partes, ¿no? Ya que es carbono 12. Ahí está. Entonces, esta partecita es la doceava parte. Eso corresponde a una UMA. La doceava parte de la masa del carbono 12, eso representa por convención una UMA. ¿Y qué es una UMA? Ya sabes, es una unidad de masa atómica. Entonces, la equivalencia de una UMA es 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Muy bien. Entonces, con eso vamos entonces avanzando. Entonces, ya vamos entendiendo más o menos pues, cuál es la unidad, ¿no? En este caso, para medir la unidad estructural de los átomos, moléculas y iones, por acuerdo, es la unidad de masa atómica, la UMA. 2. Hablemos de la masa atómica promedio o conocido como peso atómico. Masa atómica promedio.
El peso atómico es la masa promedio. El peso atómico es la masa promedio, ¿no?, de las masas de los isótopos estables de un elemento. O sea, los elementos van a tener isótopos. Entonces, lo que tú vas a aplicar es el promedio ponderado de esas masas. Y cuando tú hayas ese promedio ponderado, eso es el peso atómico. Por eso se le llama masa atómica promedio o peso atómico. Muy bien, entonces el peso atómico es la masa del promedio ponderado de las masas de los isótopos estables de un elemento. Vamos con un ejemplo. ¿Y cómo se calcula ese promedio ponderado? Vamos con un ejemplo. Un alumno, en un aula de 50 estudiantes, se toma un examen. Suponiendo que solo o se obtienen dos tipos de calificaciones, ¿no? Las calificaciones suponiendo que son 2 y 18. ¿Cuál sería la nota promedio del aula? Ya, imagínate, a ver, vamos a ver la información que nos da. Ahí está. En ese examen solo hay dos notas, nos dice 12 y 18. 12 obtuvieron 10 alumnos y 18 obtuvieron 40 alumnos. ¿Cómo se halla el promedio ponderado? El promedio ponderado se obtiene multiplicando, en este caso, la calificación por el número de alumnos más la calificación del otro por el número de alumnos entre el total de alumnos. ¿No? Eso sabemos qué curso se hace este tema en aritmética, en el tema de promedios. Bueno, ahí está el promedio ponderado, 12 por 10 más 18 por 40 sobre el total de alumnos. Y sale el promedio ponderado, que es 16,8. Entonces, así se calcula. Entonces, lo mismo vamos a aplicar en la química. De modo similar, por ejemplo, a ver, vamos a ver, ahí dice, determine la masa atómica promedio o peso atómico del elemento cobre. Entonces, bueno, la información ya nos van a dar, ¿no? En un cuadro nos van a dar los isótopos del cobre. No es que tú te vas a aprender eso. Normalmente ahí está el cobre para que por ejemplo, el trofeo de cobre está hecho. Entonces, este trofeo de cobre va a estar formado por átomos de cobre. Y el cobre, en la naturaleza, en forma natural, lo vamos a encontrar como cobre 65, aquí está, los de blanquito, y el cobre 63, que en conjunto es el cobre. Esos son los isótopos naturales estables del cobre. Entonces, si nosotros queremos obtener el peso atómico, entonces, esto obviamente no tienes que aprender, esa información ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cobre 63, ¿no? Su masa isotópica, o sea, expresada en UMAS, es 62,92. La abundancia que está en la naturaleza es 69,1%. El cobre 65, su masa isotópica es 64,92 y la abundancia que existe en la naturaleza es 39,9%. Aplicas este promedio ponderado y así se obtiene el peso atómico. O sea, vas a multiplicar 62,92 por 69,1 más 62,92 por 30,0 entre la abundancia total, que es el 100%, obviamente. Y de esa manera obtenemos el peso atómico o masa atómica promedio, que sería 63,53 unidades de masa atómica. Entonces, así se obtiene el peso atómico o masa atómica promedio. Espero que esté claro. Ya entonces, en este caso, no sé, un examen se les puede ocurrir, ya, pues ya sabes cómo hallar, ¿no? Cómo hallar entonces la masa atómica promedio y el peso atómico. Bueno, los valores del peso atómico de los elementos son datos en las evaluaciones y en los exámenes de admisión. Entonces, es importante entonces que lo tengas en cuenta, ¿no? Entonces, lo principal, yo te recomiendo que solamente aprendes el CHOM, ¿no?
O sea que tienes que saber el peso atómico del hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno. Porque a veces ellos no te dan. Algunos sí. Entonces, recomendable tal vez todo eso, ¿no? Tal vez, ¿no? Entonces, el hidrógeno, su peso atómico es 1, carbono, su peso atómico 12, nitrógeno, su peso atómico 14, oxígeno 16, sodio 23, azufre 32, cloro 35,5, calcio 40, fierro 56, cobre 63. Lo importante creo que el chon, eso inevitablemente. Sí. Hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. Muy bien. Vamos a ver ahora otro concepto que es masa fórmula o peso fórmula. O algunos también lo conocen como masa molecular, pero un poquito más allá es masa molecular. Masa molar, molecular, ¿no? Primero, masa fórmula o peso fórmula. Entonces, la masa fórmula o peso fórmula se representa por una PF. ¿Y qué es eso? Nos indica la masa promedio de una unidad estructural o unidad fórmula. Cuando hablamos de eso, se está refiriendo a una molécula o compuesto iónico. O sea, cuando ya hablamos de masa fórmula o peso fórmula, es esto mismo, pero ya no esto de un elemento, esto es de un elemento. Sino ahora vamos a hallar de una molécula o puede ser de un compuesto iónico, que también va a estar expresado en UMA. Entonces, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se halla? Se halla sumando estos pesos atómicos de los átomos en una unidad fórmula. Bueno, ahí lo tenemos. La expresión matemática para hallar el peso fórmula o masa fórmula es la sumatoria de los pesos atómicos. Así de simple. Entonces, pero hay que contabilizar la cantidad de átomos. Por ejemplo, ahí tenemos el peso fórmula del agua. Entonces, lo único que hay que saber entonces es esto, para hallar el peso fórmula. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. Por eso aquí está 2 por el peso atómico del hidrógeno. Más, ¿cuántos oxígenos hay? Hay 1, pero el peso atómico del oxígeno es 16. 2 por 1 es 2, 1 por 16 es 16, sumando sale 18. Entonces, el peso fórmula o la masa fórmula del agua es 18 U. Y así de esa manera podemos tener otro. A ver, peso fórmula del CO2. Entonces, ¿cuántos carbonos hay acá? Hay un carbono, ¿no? Hay un carbono, pero el carbono, su peso atómico es 12, por eso 1 por 12. ¿Cuántos oxígenos? Se observa claramente, hay 2 oxígenos. Por esa razón, 2 por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Multiplicas 12 más 32, 44 U. Eso es el peso fórmula o masa fórmula. Entonces, el peso fórmula, por ejemplo, del óxido férrico, ¿cuántos fierros acá veo? Acá veo 2 fierros, 2 átomos de fierro, que sería entonces 2 por el peso atómico del fierro, que es 56. Más, ¿cuántos átomos de oxígeno? Se observa claramente 3 átomos de oxígeno, sería 3 por 16, que es 48. Acá sale 12, 10, 112 más 40, 160 humas. Algo más complejo cada vez, a ver, ahí está, entonces esto, a ver, ¿cuál es su nombre? A ver, 2 por 2, 4, 3. Está trabajando con 3, entonces sería nitrito de calcio, ¿no? Nitrito de calcio. O nitrito cálcico, bueno, ya casi recién hemos pasado ese tema. Entonces, a ver, acá observamos claramente que hay un solo átomo de calcio. Hay un solo átomo de calcio, entonces sería 1 por el peso atómico de calcio, pues 40. Recuérdate que estos 2 afecta como si lluvia aplicaría, ¿no? Entonces, acá hay 2 nitrógenos. Entonces sería 2 por el peso atómico del nitrógeno, que es 14, más, acá hay 4, esto multiplica, 4 oxígenos. Entonces 4 por el peso atómico del oxígeno, 16. Multiplicamos 40, acá saldría 28, acá sería
64, no, 20, claro, 64 sumando sale 132 unidades de masa atómica. Bueno, incluso ver más, a ver esto, ¿cómo sería su nombre? A ver, carbono 3 por 2, 6 menos 2, 4. Está trabajando con 4, con el mayor, entonces sería carbonato de sodio. El 10 es decahidratado, ¿no? Así sería su nombre. Muy bien, vamos a observar, entonces acá yo veo dos sodios, entonces sodio sería 23, 2 por 23, se observa un carbono, por eso es que es 1 por 12, se observa 3 oxígenos, o puedes contar ya los 13 oxígenos, no hay problema, por separado o lo junto. 3 oxígenos sería 3 por 16, este 10 afecta, acá hay 10, 20 hidrógenos, ¿no? 20 hidrógenos. No le hemos puesto los 20 hidrógenos. Y acá hay 10 oxígenos. A ver qué ha pasado. A los hidrógenos los olvidamos. Ya bueno, pero la idea es eso. Ahora vamos a ver la masa molecular o peso molecular. Masa molecular o peso molecular. La masa molecular o peso molecular, PM, o hay algunos simplemente lo representan por una M. Esto es más utilizado. ¿Por qué no le puedo? Una M con una raíz. Eso es la masa molecular o masa o peso molecular, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es eso? Representa la masa promedio de una molécula de una sustancia covalente. El elemento poliatómico o compuesto covalente está expresado en unas, ¿no? Eso es la masa molecular. En resumen, entonces, el peso molecular o masa molecular es lo mismo, ¿no? La sumatoria del peso atómico. Bueno, entonces ahí tenemos elementos en la naturaleza y ahí tenemos los principales que tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí, de este ejemplo podemos hallar el peso molecular. Este es el metano. Entonces, similar, pues ya hemos visto, ¿no? El peso molecular pues sería, ¿cuántos carbonos hay? Un carbono, 1 por 12, más ¿cuántos hidrógenos? 4 hidrógenos, 4 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Entonces, acá sale 12 más 4, 16 suma. ¿Qué tenemos acá? El ozono. Entonces, el ozono, su peso molecular o masa molecular sería 3 porque acá hay 3 átomos, 3 por 16, 48. Tenemos otro elemento acá, esto no es el óxido de nitrógeno. Ya. Muy bien, entonces tenemos el NO2. Entonces, el nitrógeno trabaja con 14, entonces sería, acá hay un nitrógeno, 1 por 14, el oxígeno 16, 2 por 16, hace un total de 46. Muy bien, creo que está claro eso. Vamos ahora con lo que es cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia en nuestra vida diaria, utilizaremos ciertas unidades para expresar la cantidad, ¿no? Pero todavía no vamos a hablar de la cantidad de sustancia, para que entiendas qué cosa es un mol, bueno, un mol de átomo. Vamos a entonces a hacer una analogía. Por ejemplo, en el lenguaje cotidiano, o algunos lo llaman el lenguaje vulgar, pues a veces ellos tienen la costumbre, ¿no? A ver, ¿cuánto vendes? Una mano, te dicen. Pues una mano, ellos se refieren pues una mano a 5 unidades. Pues, en un momento dado, por ejemplo, si te dicen, por ejemplo, dame una mano de plátanos, entonces tú simplemente estás entendiendo que es 5 unidades. ¿Ve? A ver, otro ejemplo un poco más real. Tal vez es solo los negociantes, eso lo entienden, ese lenguaje, ¿no? Pues a ver, aquí, ¿cómo es que se vende aquí? Pues acá se vende por millares. Un millar equivale a 100 ladrillos, 100 unidades de ladrillo. O si no, otra vez,
Habrás escuchado, por ejemplo, esto lo venden por docenas, por cientos, entonces, a ver, vamos a ver. Una docena, 12 unidades, ¿no? A ver, espero que esta parte lo estés entendiendo ahora para hacer la analogía con la cantidad de sustancias. Y un mol de átomos, ¿qué cantidad es? Pues, ¿cómo relacionamos entonces un mol de átomos? Pues, a ver, entendiendo esto, ¿eh? Y volvemos a ver si pues, un mol de átomos, ¿qué cantidad es? Vamos a ver eso. Primero vamos a entender. A ver, un mol de átomos, ¿qué cantidad es? Una mano es 5 unidades. Una docena es 12 unidades. Un millar es 1000 unidades. Un mol de átomos, ¿cuánto es? ¿Cuántas unidades? 3, 4. ¿Cuánto vale un mol de átomos? Claro, es recontra grande, ¿no? Es recontra grande un mol de átomos. Es más grande que 1000 unidades. Es más grande que 100.000 unidades, ¿no? 1.000.000 de unidades más, 1.000.000.000 más, 1.000.000.000.000 mucho más grandes un mol de átomos. Si tú pedirías un mol de plátanos, ¿cuánto? Más de 1.000.000.000 de plátanos, algo así. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué es el mol? En el sistema internacional, el mol es la unidad de la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades estructurales, o sea, de átomos, moléculas, iones. Como átomos hay en 12 gramos, ¿no? De carbono. Ya hemos visto esto, eso es lo que es, ¿no? Vamos entonces a analizar a ese átomo de carbono. 12 átomos de carbono vamos a analizar ahorita. Veamos, tenemos 12 átomos de carbono 12, obviamente. A ver, ahí lo ves, vas a visualizar, ahí está. Entonces, de ese 12 átomos de carbono vamos a coger solamente, en este caso, un mol. ¿Ya? Un mol. ¿Qué es ese un mol? Es la cantidad pues, de átomos que hay. Un mol, ¿cuántos átomos de carbono habrá en un mol? A ver, en un mol, ahí está estamos escogiendo, existen, ahí está atento, toda esa cantidad. ¿De qué átomos de carbono? Entonces, si tú sabes leer, eso sobrepasa el millón, pasa el billón, pasa el trillón, mucho más grande de átomos de carbono. Hasta acá es 1000, hasta acá nada más millón, 1.000.000.000, billón, 1.000.000.000.000.000, no, 1.000.000.000.000.000, trillón, 1.000.000.000.000.000, ¿no? Exactamente hay 602.200 trillones de unidades estructurales. O sea, si estarías pidiendo, por ejemplo, si tú pedirías, digamos, hacemos una analogía, un mol de plátanos, tendrían que darte esa cantidad de 602.200 trillones de plátanos. Eso es un mol. ¿Ya? Ya, eso es un trillón, pues eso es un trillón. Entonces ya, espero que se haya entendido. Ahí está la lectura. Entonces, es muy grande, ¿no? Es muy grande ese valor. Pues por eso lo vamos a expresar en notación científica. Ahí es donde sirve pues la notación científica. Hasta leer algunos se complican leer. Entonces, un mol lo escribimos en notación científica, sería 6,022 por 10 a la 23 unidades estructurales. Y eso, ese valor que representa la cantidad de átomos. Entonces, algunos lo ven esto o lo habrán visto y han pensado que era decimales. Pensaban que un mol hay 0, algo átomos, ¿no?
Pues ya hemos visto que en un mol hay esa cantidad de átomos que es demasiado grande. Y ese valor, este valor, debido a su descubridor, se le llama pues número de Avogadro. Este valor, para no escribirlo, solamente se pone Na, número de Avogadro. Número de Avogadro. Entonces, eso se debe al famoso científico, pues, italiano, Amadeo Avogadro, ¿no? Ahí lo tenemos al científico Amadeo Avogadro. Entonces, espero que esté claro hasta ahí. Vamos a ver entonces, a ver, ¿sabías qué? Un poquito de curiosidad. Si tuviéramos, ahí está, un mol de canicas, ya sabes cuánto es más o menos, ¿no? Esta, dice, cubriría todo el continente, ¿eh? Con una capa de 115 kilómetros de altura. Han hecho un cálculo más o menos, ¿no? Entonces, a alguien le dice, a ver, tráeme un mol de canicas. Eso, hasta aproximadamente 9 kilómetros, te traerían canicas. Tantas canicas te traerían. Pues es bastante hablar, ¿no? De un mol. La altura dice que alcanzaría la torre de Canicas, hace ver muy pequeño al monte Everest. O sea, sobrepasarían, o sea, las Canicas sería más. Por eso, para fines prácticas, se le pone como el número de Avogadro. Números, entonces, sabemos que el valor real es 6,022, incluso algunos el 0,23 por 10 a la 23. Pero para fines prácticos, a veces solamente se utiliza el 6 por 10 a la 23. Entonces, el número de Avogadro, 6 por 10 a la 23. Hagamos un ejemplo, entonces. Entonces, esto no solo es para el carbono, entonces algunos están pensando nada más para el carbono. Hay que entender cómo la mano, ¿no? El ejemplo de la mano. Cuando yo por ejemplo, digamos, alguien te vende, ¿y cuánto cuesta? Tú le dices una mano. Estamos hablando de 5 soles, ¿ves? Ese 5 no cambia, ¿ves? O cuando te dice 1.000.000 de ladrillos, no cambia ladrillos. Te pide 1.000.000 de cuadernos, no cambia la cantidad. 1.000.000 de cuadernos se refiere a 1.000 cuadernos. Entonces, igual, un mol no cambia. El valor de 6,022 por 10 a la 23 no cambia. Entonces, si a mí, a ver, vamos con los ejemplos, ¿ves? Si a mí me dice, por ejemplo, un mol de fierro, un mol de átomos de fierro, ¿cuánto hay un mol de átomos de fierro? Hay 6 por 10 a la 23 átomos de hierro, ¿ves? Entonces, eso no te olvides. Y en fines prácticos, obviamente. Si te piden un mol de moléculas de agua, también hay 6,023 moléculas de agua. Si te dice un mol de iones, por ejemplo, en este caso un mol de iones del sulfato, pues habrá 6 por 10 a la 23 iones de sulfato. Un mol de iones del áurico, pues habrá 6 por 10 a la 23 iones del áurico. Muy bien, ahora sí, analizamos un poco más. Entonces, ¿cuántos átomos hay en 5 moles de calcio? Pues has hecho un ejemplo como un mol nada más. Vamos a ver con 5. Pues, ¿qué sucede con 5 mol de calcio? Nosotros, ya ahí tenemos, sabemos que un mol de calcio sería 6 por 10 a la 23, un mol. Entonces, si son 5 moles, 5 por ese valor. 5 por 6 por 10 a la 23. Entonces, en 5 mol de calcio habrá 30 por 10 a la 23 átomos de calcio. Expresando en la notación científica, 3 por 10 a la 24 átomos de calcio. Fácil, ¿no? Sencillo, te das cuenta. Ahora, ¿cuántas moléculas hay en 25 mol de CO2, de anhídrido carbónico, monodióxido de carbono, como tú quieras llamar? Es fácil, pues, ¿no? Si en un mol de
CO2 habría 6,6 por 10 a la 23, entonces era 25 por 6 por 10 a la 23. Claro que sí. 25 por 6 por 10 a la 23 moléculas. Multiplicando 25 por 6 sale 150 por 10 a la 23. Puede ser esto. Hay 150 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Expresado en notación científica, sería 1,5 por 10 a la 25 moléculas de CO2. Muy bien. Vamos a ver entonces. Entonces, espero que haya estado claro. Entonces, el mol. Entonces, si eso has entendido, el tema va a estar fácil. A ver, viene. ¿Dónde hay mayor cantidad de objetos? Dice la pregunta. ¿Dónde hay mayor cantidad de objetos? En una docena de libros de química versus a una docena de libros de química, obviamente, sabes que hay 12 libros, ¿no? Versus a una docena de lápices. O sea, para que también tu idea sea claro, también hay 12 lápices. ¿Dónde hay mayor cantidad? La respuesta es, en ambos hay la misma cantidad. Entonces, hay algunos, cuando estamos hablando de libros, cuando hablamos de docena, se está refiriendo a la misma cantidad, como tú puedes. Entonces, con este ejemplo vamos a hacer la analogía. De modo similar, entonces, tú tienes que entender en química eso. Cuando te pregunta dónde hay mayor cantidad de unidades estructurales y te pone un mol de cobre, entonces en un mol de cobre, a ver, tú sabes que hay 6, exactamente sería 6,022 por 10 a la 23. Pero en fines prácticos, en un mol de cobre hay 6 por 10 a la 23 átomos de cobre. Y quiero comparar versus, a ver, un mol de moléculas de agua. ¿Dónde hay más? Un mol de moléculas de agua también habrá, pues son 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces, viendo de manera similar, entonces, en química, tú tienes que ver eso. Tienes que manejar bien esta palabra docena. Si te dicen una docena de libros, tienes que entender que hay 12 libros. Una docena de lápices, hay 12 lápices. Pero cuando te está preguntando de cantidad, no se refiere a los libros ni a los lápices. Cuando se refiere de la cantidad, se refiere a las K, a los dos. Por esa razón es igual. Acá igual. Cuando se refiere a la cantidad, no se refiere al cobre o a la molécula del agua, se refiere a la cantidad. Entonces, en un mol de átomos de cobre hay igual a un mol de moléculas. No te olvides entonces eso. Cuando hablamos de cantidad, pues va a haber lo mismo. Entonces la respuesta acá sería, en ambos casos hay la misma cantidad de unidades estructurales. Bueno, vamos ahora sí. Entonces, a un poco más reforzar esto. El número de Avogadro, no te olvides, en fines prácticos, 6 por 10 a la 23. Entonces, en un mol de átomos, hay 6 por 10 a la 23 átomos en forma general. En 2 moles de iones, si yo tengo 2 moles de iones, sería 2 porque en un mol de iones hay este valor. Y en 2 mol de iones habrá 2 por 6 por 10 a la 23 iones. O sea, 12 por 10 a la 23 iones. Y en notación científica, 1,2 por 10 a la 24 iones. Otro. Un mol de electrones, eso es notación científica, obviamente. Un mol de electrones, o 10 moles de electrones. Un mol de electrones tiene 6 por 10 a la 23 electrones. Entonces, 10 moles de electrones tendrá 10 por 6 por 10 a la 23 electrones. Multiplicando sería 60 por 10 a la 23 electrones. Expresando en la notación científica sería 6 por 10 a la 24 electrones. No solo puede ser enteros, nos puede decir, como en este caso, a ver, ¿cuánto hay en 0,25 mol de moléculas?
Fácil, así como has hecho aquí, sería 0,25 por 6 por 10 a la 23. 0,25 por 6, eso es 1,5. 1,5 por 10 a la 23. Se acomodó solito notación científica. Último ejemplo, a ver. En 125 mol de átomos habrá 125 por 6 por 10 a la 23 átomos. 125 por 6 es 750 por 10 a la 23 átomos. Y eso es 7,5 por 10 a la 25 átomos. Recuérdate que eso es bastante grande, ¿eh? Muy bien. Ya terminemos con eso. Ahora sí ingresemos a lo que es masa molar. Masa molar. Entonces, es la masa, con la diferencia de lo que habíamos hablado de antes, era masa molecular o peso molecular. En ese caso, la unidad está dada en UMAS, pero la masa molar, sus unidades están dados, ¿no?, en gramos por mol. ¿Ya? Pues es la masa en gramos de un mol de unidades estructurales. Puede ser átomos, moléculas o iones. Eso es la diferencia de la masa molar. Vamos a ver entonces la masa molar para elementos químicos monoatómicos. Similar de lo que hemos trabajado. Entonces, la masa molar de un elemento simplemente va a ser el peso atómico de ese elemento. Así de sencillo, así de fácil. Entonces, por ejemplo, si a ti te preguntan la masa molar del carbono, pues tú tienes que entender lo que eso es el peso atómico del carbono expresados en gramos por mol. Allá, entonces, ¿cuánto es el peso atómico del carbono? Es 2. Entonces, la masa molar del carbono va a ser 12 gramos por mol. Bueno, vamos eso a interpretar, ya casi para terminar, ahí está. Pues imagínate, ahí tenemos carbono. Pues en nuestra balanza, porque eso es masa, está indicando 12 gramos. Entonces, ¿qué significa ese 12 gramos? En ese 12 gramos hay un mol de átomos de carbono. Ya hemos hablado ahorita. La interpretación, ¿cuál es? La interpretación que es un mol o 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono pesan 12 gramos. Ahí está. Ya hemos hecho bastantes ejemplos. Entonces, en un mol hay 12 gramos. Pero tú sabes que en un mol hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, no. En un mol hay esta cantidad. En un mol hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. O también en 6,0 por 10 a la 23 átomos pesan 12 gramos. No te olvides. Eso es la interpretación. De ahí entonces se llega a esto en general. Entonces, la masa molar de un elemento va a ser igual al peso atómico de dicho elemento expresado en gramos por mol. A la vez, eso es la masa, eso representa la masa de 6,022 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. ¿No? O también puede ser un mol de ese elemento. Bueno, vamos a ver otros ejemplitos. Acá quiero hallar la masa molar del magnesio. Masa molar del magnesio, yo tengo que entender que ese es el peso atómico del magnesio expresado en gramos por mol. Pues si tú revisas, el peso atómico del magnesio es 24, por lo tanto, la masa molar del magnesio es 24 gramos por mol. Masa molar del zinc, eso se refiere al peso atómico del zinc expresado en gramos por mol, ya que el peso atómico del zinc es 65, entonces la masa molar del zinc es 65 gramos por mol. Ahora vamos a ver para compuestos químicos. La masa molar para compuestos químicos. Pues la masa molar para compuestos químicos es lo que hemos hecho. Recuerda que ya hemos hecho el peso fórmula de X, pero expresados en gramos por mol. Ya hemos visto esto. Esto era el peso fórmula o masa fórmula, ¿no? ¿Te recuerdas o no?
peso molecular, masa fórmula o peso fórmula. Ya bueno, eso es. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. Entonces, si ya te he enseñado cómo hallar el peso fórmula, lo único que tú vas a hacer es expresarlo en gramos por mol. A ver, del agua era 18, si más no me equivoco, ¿no? Entonces, el peso fórmula del agua era 18. Entonces, ¿qué es la masa molar? ¿Qué es la masa molar? Entonces, es el peso fórmula del agua, expresados en gramos por mol. Entonces, recuérdate de antes que hemos hecho, hemos hallado esto detalladamente. Entonces, la masa fórmula del agua sería 18 gramos por mol. Interpretemos a ver eso ahora. Vamos a pesar el agua. Entonces, en la balanza, cuando pesamos el agua, nos va a indicar 18 gramos. Entonces, si analizamos la cantidad de átomos, entonces, en un mol de agua, un mol de moléculas de agua, ¿qué cosa va a haber? Vamos con la interpretación. Va a existir un mol o 6,022 por 10 a 23 moléculas de agua pesan 18 gramos. Ahí está. Entonces, en un mol de agua pesa 18 gramos. En general, entonces, para todo compuesto, la masa molar de un compuesto es el peso fórmula del compuesto expresado en gramos por mol. Entonces, la masa molar también representa 6,023 por 10 a la 23 moléculas de ese elemento. Entonces, recuerda que es un mol, ¿no? Vamos con otro ejemplito. Masa molar, por ejemplo, del CO2 es el peso fórmula del CO2. De antes ya le hemos hallado el peso fórmula del CO2, era 44. Entonces va a salir 44 gramos por mol. Ahora la masa fórmula del ácido nítrico. Pues va a ser el peso fórmula del ácido nítrico, o sea, 63 gramos por mol. Bueno, muy bien. Entonces, esto lo vamos a agrandar mucho más grande porque así te va a servir. Acá solamente está relacionando 3. Pues con esto, mucho mejor va a ser para ti. Si hablamos, entonces aquí está casi completo ya. Casi completo para que interprete. Pues cuando hablamos, por ejemplo, un mol de átomos, algunos de esas palabritas, un mol de átomos es un atomogramo. O simplemente puede ser un mola. Quitamos el átomo. Un mol es un atomogramo. Algunos así con nombre, algunos de esta manera. Atomogramo del elemento, que es lo mismo, de los 3 son lo mismo. Eso equivale al peso atómico del elemento expresado en gramos. Y eso es igual a la vez a 6, a veces todo completo, 6,023 por 10 a la 23 átomos, y en métodos prácticos 6 por 10 a la 23 átomos. Similar para la molécula, ¿no? Entonces, un mol de moléculas es una molécula gramo o un mol gramo de esa molécula, ¿no? De ese compuesto. Un mol gramo de ese compuesto va a ser entonces la masa molar de ese compuesto expresado en gramos. Y esto a la vez a 6,23 moléculas. En gramos, ¿ah? Recuérdate el ejemplo que hemos hecho. Entonces, cuando tú hablas, esto tiene que estar en gramos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, con esos 2 cuadros te recomiendo que te lo aprendas para que interpretes, pues, ¿no? Generes tus reglas de 3. Entonces, vamos ahora a interpretación de una fórmula química. La interpretación de una fórmula química, pues, te permite determinar en un compuesto químico la relación que hay entre la cantidad de moléculas y cantidad de átomos, cantidad de mol, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, por ejemplo, con el propano, vamos a hacer. Ese es el propano. Pues, en una molécula de propano, ¿qué cosa contiene? ¿Qué puede haber? Entonces, acá observas, hay 3 átomos, o sea, no 3 moléculas. En una molécula de propano hay 3 átomos de carbono y hay 8 átomos de hidrógeno.
claramente. Eso sería la interpretación más simple. 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Ahora analicemos en 10 moléculas. Entonces, si hay 10 moléculas, este 10 va a afectar a los dos. Entonces, 10 por 3 habrá 30 átomos de carbono. 10 por 8 habrá 80 átomos de hidrógeno. Entonces, es importante esas interpretaciones. Ahora vamos avanzando un poco más. Entonces, porque acá solamente estamos hablando, ahora podemos expresarlo eso en gramos por mol. Pues nosotros ya sabemos la relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un mol, estamos hablando acá, en un mol tú sabes que hay 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno. Pero en ese 3 átomos de carbono, tú sabes, eso representa a 12 gramos. Eso es la masa molar, ¿no? Del carbono. En 3 átomos de hidrógeno, eso representa hidrógeno 1 gramo. Entonces acá sería 3 por 12. Entonces, en 3 átomos de carbono pesaría 36 gramos. 8 átomos de hidrógeno, un átomo de hidrógeno es 1, 8 por 1, 8 gramos. ¿Ves? Ya podemos estar trabajando un poco más. ¿Ves? Los 3 átomos, pues eso también hay que interpretar en un mol de moléculas, hay 3 mol átomos de carbono también, ¿no? Pues, pero un mol de carbono es la masa molar del carbono, que eso es 12 gramos por mol. Entonces, eso lo reemplazamos por 12, sería 13 por 12, entonces pesaría 36 gramos. Entonces, en un mol de moléculas también hay 8 átomos mol de hidrógeno. Pero un mol átomo de hidrógeno es 1 gramo por mol, es la masa molar del hidrógeno, que es 1 mol por gramo. Reemplazamos, simplemente pesaría 8 gramos. Bueno, a ver más ejemplos. Más ejemplos para ver. Entonces, la relación entre la cantidad de átomos de un compuesto siempre es la misma. Eso no te olvides. La relación siempre va a ser la misma. Otros ejemplos. Vamos a ver. Tenemos 2 mol de fluoruro de litio. Entonces, en 2 mol de fluoruro de litio, a ver, ya directo yéndonos, ¿qué cosa habría en 2 mol de fluoruro de litio? Habría 2 átomos de litio y 2 átomos de flúor. Pero también podemos interpretar como la última parte, que sería 2 mol iones de litio y 2 mol iones de flúor. Claro, contiene entonces, aparte de ser 2 átomos de litio y 2 átomos de flúor, también podemos decir que contiene 2 mol iones de litio, ¿no? Entonces, en este caso del ion lítico, y nosotros sabemos que un mol de litio, ¿cuánto vale? Es la masa molar de litio. Masa molar de litio, que entonces eso es que buscas en la tabla periódica, es 7 gramos por mol. Entonces reemplazamos 2 por 7, entonces pesaría 14 gramos. Entonces también habría 2 mol de iones de flúor, ¿no? Pero iones de flúor, nosotros sabemos que la masa molar del flúor es 19 gramos por mol, ahí lo estamos poniendo. Entonces, si reemplazamos la masa molar del flúor, pues sería 2 por 19, entonces esto pesaría 38 gramos. Último ejemplo. Si tenemos, a ver, el más conocido que viene en los exámenes, ¿no? Por eso incluso este elemento tiene el CaCO3, mnemotecnia, ¿no? El carbonato de calcio, el CaCO3. Más conocido, más que viene bastante, ¿no? Pues en 5 mol de CaCO3, carbonato de calcio, ¿qué habría de? Habría 5 átomos de calcio, 5 átomos de carbono
y 15 átomos de oxígeno. Pero expresándolo así sería 5 mol iones de calcio, ¿no? Habría 5 mol iones de calcio. La masa molar del calcio es 40. Eso ya está en la tabla periódica. Bueno, la masa molar del calcio es 40 gramos por mol. Entonces, si multiplicamos 5 por 40, entonces habría 200 gramos de calcio. Entonces, incluso, mire cómo la interpretación, en 5 mol de CaCO3, carbonato de calcio, hay 200 gramos de calcio. Podría salir ya una regla de 3 ahí. 5 mol, 200 gramos. ¿Ves? ¿O quieres relacionar con el otro? Acá habría 5 mol átomos de carbono. Pero en la masa molar del carbono es 12 gramos, eso es más conocido, ¿no? 12 gramos por mol, entonces 5 por 12 pesaría 60 gramos. Entonces, otra interpretación, 5 mol de CaCO3 pesa 60 gramos, pero ¿de quién? De carbono, no te olvides. Acá habría 15 mol átomos de oxígeno, pero un mol de átomos de oxígeno es la masa molar del oxígeno, que eso es 16 gramos por mol. Los 15 por 16, 240. Bueno, así es la interpretación, ¿no? Para pasar de uno a otro. Mira, acá estamos pasando de mol a gramo. De mol a átomo es mucho más fácil, ¿no? 5 mol contiene 5 átomos. Es más sencillo. El anterior está eso. Bueno, vamos ahora sí a entrar a otro tema, composición porcentual de un compuesto. Composición porcentual de un compuesto. ¿Qué es eso? Es el porcentaje en masa de cada elemento que forma un determinado compuesto y se determina a partir de la fórmula química de un compuesto. Entonces, en forma general, para hallar el porcentaje de la masa de un elemento, es la masa de un elemento entre la masa de un compuesto por el 100%. Vamos con ejemplo 1. Ejemplo para el agua, entonces, primero hallaríamos el peso fórmula o masa molar, si deseas. Los peso fórmula del agua ya lo sabíamos, incluso eso es 18, pero aquí está la demostración de nuevo. Peso fórmula sería 2 veces el peso atómico del hidrógeno, porque hay 2 hidrógenos, más una vez el peso atómico del oxígeno. El peso atómico del hidrógeno es 1. 2 por 1 sale 2. El peso atómico del oxígeno es 16. 2 más 16 sale 18. 1. Entonces, si nosotros queremos hallar el porcentaje, por ejemplo, cuánto hay de hidrógeno, entonces sería la masa del elemento, que es 2 entre 18. 2 entre 18 multiplicado por el 100%, que sería 11,11%. Así se obtiene el porcentaje. ¿Cuánto porcentaje de hidrógeno entonces había en el agua? 11. Para hallar el otro, fácil, restabas de esto menos esto, puede ser otra opción. Pero quieres demostrar, a ver, aplicas esto. Sería entonces, si yo quiero hallar la masa, ¿cuánto porcentaje de oxígeno hay? Sería entonces la masa del elemento, que es 16 entre 18 por el 100%. Y eso sale 88,89. Segundo ejemplo. Tenemos el hidróxido de potasio. Entonces tenemos que hallar primero, entonces, la masa molecular o masa fórmula, ¿no? Entonces, puedes hallar ¿no? el peso fórmula, obviamente tú no se confundan ese concepto, ¿no? El peso fórmula está expresado en humo. La masa molar es lo mismo, es el peso fórmula de ese compuesto, pero expresados en gramos por mol. ¿Ves la diferencia? Es lo mismo, ¿ves? Entonces, si acá me pediría del agua, también sale 18, pero ya no va a salir 18 UMAS, sino 18 gramos por mol. Esa es la diferencia. Bueno, nada más la unidad, porque si hablamos el valor numérico es la misma,
Entonces, a ver, acá yo puedo trabajar entonces con la masa molar del hidróxido de potasio. El potasio, en este caso, bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a hallar la masa molar. Me ha dado otro cosa. Ya bueno, es lo mismo. Ya cambiamos. Y entonces hidróxido de potasio mejor. Entonces, masa molar del hidróxido de potasio sería, a ver, entonces el peso atómico del sodio, que es 23, más el oxígeno, que es 16, más el hidrógeno, que es 1. Sale 40. ¿Cómo hallas el porcentaje, Isa? Si quieres el porcentaje de sodio, sería 23 entre 40 por el 100%. Si quieres el porcentaje, cuánto porcentaje hay de oxígeno, sería 16 entre 40 por el 100%. Si quieres el porcentaje de hidrógeno, sería 1 entre 40 por el 100%. Recordarte que esto sumando tiene que salir el 100%. Eso se llama composición porcentual. Entonces, importante, en un compuesto químico la suma de porcentajes de masa de un elemento tiene que ser el 100%, ¿no? Eso es importante. Entonces, en un momento dado, si no sale, a veces puede salir inexactos, entonces tratar de redondear para que sume 100%. Bueno, un resumen entonces acá, no te olvides, composición porcentual es la masa del elemento, masa por compuesto por el 100%. Bueno, vamos con otro, ahora con otro. Ya casi terminando. Existen entonces dos tipos de fórmula. Una se llama fórmula empírica y la otra es la fórmula molecular. Entonces, la fórmula empírica es la fórmula más simple de un compuesto. ¿Ya? Indica la mínima porción de los átomos que hay en un compuesto. Se determina a partir de los datos experimentales, ¿no? En cambio, la forma molecular es la forma real de un compuesto químico. La forma real de un compuesto químico. Nos indica la cantidad real de átomos de cada elemento en un compuesto. Y esta fórmula molecular es un múltiplo entero de la fórmula empírica. Entonces, entonces vamos a ver la relación entonces entre fórmula empírica y fórmula molecular. Entonces, esta fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Para tener una idea, acá un cuadro, entonces K puede ser 1, 2, 3, así, cualquier valor. Por ejemplo, ahí está el etileno, su fórmula empírica, la fórmula más simple es carbono H2. Entonces, cuando K vale 2, lo multiplicas, carbono 2, hidrógeno 4, y esto es la fórmula molecular. El propileno, la fórmula empírica más simple es el H3 multiplicado por 3, entonces esto es la fórmula molecular, la fórmula real. La glucosa, entonces en su fórmula empírica, la glucosa es carbono H3O multiplicado por 6 sale la fórmula real, ¿no? Que tú lo conoces, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, la glucosa. El amoníaco, la fórmula empírica es NH3 multiplicado por 1 también el NH3, la fórmula molecular. Muy bien, vamos entonces un siguiente ejemplo para hallar entonces la masa atómica, ya, obviamente. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejemplo para aquellos que no han entendido la masa molar, ¿no? La masa molar, entonces, cuando tú tengas, lo tienes que hacer directo, de esta manera. En tu cabecita, acá vas a contar cuántos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el peso atómico del hidrógeno? Eso tienes que tener en cuenta, es 1. ¿Cuánto es el peso atómico del azufre? 32. ¿Cuánto es el peso atómico del oxígeno? 16. Y para hallar la masa molar,
Vas a multiplicar ese peso atómico por la cantidad de átomos. El peso atómico por la cantidad de átomos, el peso atómico por la cantidad de átomos. Eso bastante vas a utilizar en este tema. Pues rápido tiene que ser eso, 2 por 1, más cuántos azufres hay, 1 por 32, ¿no? ¿Cuántos oxígenos? 4 por 16. Eso bastante tienes que practicar, entonces la masa molar 98. Otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos, pues rápido en tu cabecita, carbono, su peso atómico 12, del hidrógeno 1, del oxígeno 16. Entonces, simplemente se multiplica el peso atómico por la cantidad, ¿no? Pues ahí sería 6 por 12 más 12 por 1, porque hay 12 átomos y peso atómico 1, y ahí sería 6 por 16. Multiplicando, sumando, 180, entonces es el peso atómico de la glucosa. Bueno, vamos con un ejemplo que, bueno, esto acá no debía estar, más arriba debía estar este ejemplo. Un elemento tiene dos isótopos. El elemento es 60, su masa 60, y el otro su masa 64, cuyas abundancias son el 80 y el 20%. Calcule la masa promedio. A ver, recordamos cómo es. Bueno, lo puedo poner acá, los isótopos, entonces sus abundancias serían 60 y 80. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica, nomás promedio ponderado, ¿te recuerdas? 60 por 80 más 60 por 20 entre el 100%. El promedio ponderado, entonces, para hallar la masa atómica promedio. No te olvides. Bueno, hemos terminado entonces con la teoría. Vamos con algunos ejercicios. 1. Halle la fórmula empírica de un compuesto formado por carbono, me da al 80%, hidrógeno al 20%. Bueno, entonces, lo que se podría hacer, hay varias maneras de desarrollar esto. Entonces, tenemos de dato, ¿no? De dato tenemos que el carbono hay 80%, hidrógeno 20%. Si me doy cuenta, suma el 100%. Entonces, yo ya puedo considerarlo, cuando tengo así, puedo decir que el carbono hay 80 gramos, hidrógeno hay 20 gramos. Puedes ponerlo así si deseas. ¿Ya? Entonces, porque normalmente, entonces, para encontrar, recuérdate la formulita era, ¿no? Para que te salga este porcentaje, tú dividías, ¿qué cosa? ¿Cuánto de masa habría de él? ¿No? Recuérdate, a ver, era masa del elemento, ¿no? Masa del elemento entre el total por el 100%. En otras palabras, para que no te confundes, reparte entre todo. ¿Cómo si hay una fracción para hallar un porcentaje? Primero tienes que obtener la fracción. Arriba va a ir la parte, abajo va a ir el total. Si estás confundido. Entonces, bueno, podría ser así empiezas, o podría ser que lo trabajes. Digamos, estás en examen ya, no hago esto ya directo. En primer lugar, entonces, pongo la supuesta fórmula empírica. Entonces, ¿cuántos carbonos habrá? Tú eliges. Habrá, por ejemplo, dice acá, hay X carbonos y hay Y hidrógenos. Entonces, lo que vas a hacer es hallar X. ¿Y cómo vas a hallar X? ¿Qué se hace? Se divide. Ya te he dicho, si deseas ponlo 80 gramos o si no trabajas con esto. 80 entre la masa de el peso atómico del carbono. O sea, va a ser 80 entre 2. El primer paso es, por eso, de acuerdo a la fórmula, para hallar, en este caso, X, va a ser la masa del carbono entre el peso atómico del carbono. ¿Sí? Y eso va a ser para todo. Por eso hay algunos que ya lo van a poner al costadito, entonces ya masa del carbono 80 gramos y hidrógeno 20 gramos. Y vas a tener fácil el total, que es el 100%, ¿no? 100 gramos va a ser total. Muy bien, entonces de esa manera. Entonces, si yo quiero hallar X, sería 80 entre, ¿cuánto es el peso atómico del carbono? 12. 80 entre 12 divide 6,67.
Ahora igualito haces para el hidrógeno, para hallar Y, entonces sería 20. ¿Y cuánto es el peso atómico del hidrógeno? 1. Entonces 20 entre 1, 20. Entonces aquí está el jueguito. La idea es que los dos te salgan enteros. Entonces, ¿cuál es el juego? A los dos se le divide el menor. Como profesor, a los dos se le divide el menor. El menor valor que me ha salido lo divido. Ahí lo divido entre 6,67 y ahí también lo divido entre 6,67. Allá, ahí está, 6,67 entre 6,67 sale 1. O sea que X vale 1. Y 20 entre 6,67 sale 2,99, que esto ya se puede redondear 3. Entonces, X sale 1 y Y sale 3. Entonces la fórmula empírica sería carbono 1, hidrógeno 3. O sea, el CH3 nomás. Porque el 1 ya no se escribe. Muy bien. Segundo ejercicio. Ejercicio número 2. El benceno es un hidrocarburo. Ya te ha dado. El benceno, aquí está, es un hidrocarburo, carbono X, hidrógeno Y. Ya te ha puesto ya la fórmula empírica. Que contiene, dice, 92,3% de masa de carbono y 7,7% de masa de hidrógeno. Además, tiene una masa molar de 78 gramos por mol. Determine la fórmula empírica y la forma molecular. Dato me da que el peso atómico en U más, unidad de masa atómica del carbono es 2 y del hidrógeno es 1. Pues queremos hallar acá las dos cosas. Pues mira, de manera directa ya lo puedo poner acá. ¿Ves? Fórmula empírica, entonces va a ser, acá ya me ha dado carbono X, hidrógeno Y. El carbono hay un porcentaje de acuerdo al dato, 92,3 y el hidrógeno 7,7. Como te digo, si deseas ya trabajas directo como hemos hecho de antes. O si no, lo puedes hallar su masa. ¿Cómo lo hallas? Este valor es la masa. Consideremos, a ver, como todo es 100%, tú puedes trabajar si deseas con 10 gramos. Toda la masa puedes considerar 10 gramos. Pero lo práctico es, pues, considerarlo así como está, porque esto suma 100 gramos y con 100 es bonito trabajar. Allá, ahí está. Consideramos la masa del compuesto, o sea, de estos 100 gramos. Si hay 100 gramos, y acá también hay 100%, fácil relacionarse. 100 gramos, entonces, ¿cuánto de masa de carbono habrá? Lo mismo, 92,3 gramos. ¿Y cuánto de masa habrá? 7, bueno. Ya esto para, ¿cómo se dice? Solamente obtener datos mucho más reales, nada más está haciendo, pero tú trabajas con 9,92,3 y 7,7. Eso no cambia nada. Ya esto manejando los datos, como se dice, real, está trabajando, ¿no? Pero tú trabajas 92,3 y 7,7. Porque digo, ¿cómo vas a saber que 7,69? No te va a complicar ahí. 7,7 y 92,3. ¿Y qué se hace? Este 92,3 lo divides entre, ¿no? ¿Qué cosa? El peso atómico del carbono. Y este 7,7 lo divides entre el peso atómico del hidrógeno. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, así está. Entonces, la masa, entonces acá tenemos 92,3, nada más trabaja, no hay problema, entre 2 se divide. Y luego 7,7 entre 1. No pasa nada. Entonces, al dividir, resulta 7,69 y la otra también 7,8. Para encontrar eso, si tú habrías trabajado con 7,7, habría salido 7,7, y acá 7,69. Entonces, ¿no? Así más o menos eso te habría salido si tú trabajabas como estaba. Y eso era lo normal, ¿no? Te habría salido acá 7,7. El siguiente paso que habría sido es dividir a los dos, entre el menor, 7,69. A él también entre 7,69 y obviamente salía 0,90 tantos y acá salía 1. Y al final llegabas 1 igual a 1. Ambos salía 1. Ya te he dicho, no hay mucha diferencias. Pues no te compliques. Porque ¿de dónde sacarías 7,69? Ahí te vas a hacer bolas.
Ya, ahí te vas a hacer bueno. Obviamente eso lo sacas de datos experimentales. Muy bien. Entonces tú divides, acá salía 7,7, acá salía 7,69. Lo dividías a los dos entre el menor, y acá salía 1, acá salía 0,99. Redondeando llegabas a lo mismo. 1 igual a 1. Entonces la fórmula empírica era el CH. Carbono 1, hidrógeno 1. Luego, tú sabes que la fórmula molecular es K veces la fórmula no empírica. La fórmula molecular es K veces, entonces esta K va a ingresar a multiplicar a los dos, a este 1, entonces sería CKHK. Entonces, tú sabes, por dato tienes acá, que la masa molar es 78 gramos por mol. Entonces, ¿qué vas a hacer? Contar, pues, ¿no? Acá hay K átomos, cada átomo es 12. Acá hay K hidrógenos, pero cada átomo es 1. 12K más K va a ser igual a 78, que te está dando acá. Entonces, eso de dato, entonces acá contabilizamos, acá habría, mira, el peso atómico del carbono es 12, 12 por K, 12K. Peso atómico del hidrógeno es 1 por K, K. Entonces acá sale 12K más 1K, 78. 13K igual a 78, K vale 6. Pues ya tenemos pues la fórmula empírica, que sería carbono, hidrógeno, y la fórmula molecular sería carbono 6, hidrógeno 6. Muy bien. Problema 3. Determine la composición centesimal del hidrógeno en el amoníaco. De dato te da la masa atómica del nitrógeno es 14, hidrógeno vale 1. Pues, ¿qué es lo primero que tenemos que hallar? Puede ser ¿no? el peso fórmula o la masa molecular. Hallemos la masa molecular. Pues acá, ¿cuántos nitrógenos hay? Hay 1, pues sería 1 por 14 más. ¿Cuántos hidrógenos? 3 por 1, ¿no? A ver, ahí está. Pues la masa molecular del NH3 va a ser 1 por 14 más, ¿cuántos hidrógenos? 3 por 1, que hace que sale 17. Pues ahí te lo colocamos la fórmula si te has olvidado. El porcentaje de ese elemento es la masa del elemento sobre la masa del compuesto por el 100%. Está pidiendo del hidrógeno. Arriba va a ir 3, cuidado 1. Esto es por eso es importante que lo hagas así separado. Es importante. Hay algunos ahí fallan. Nos lo ponen 1 entre 17 y ya fallaron. Esto es la masa que existe de nitrógeno. Esto es la masa total que existe de hidrógeno. Entonces, si a mí me pregunta de hidrógeno, no voy a poner 1, sino 3. Entonces va a ser 3 entre 17 por el 100%. Ya no te olvides eso. ¿Sabes? Acá está la falla. Lo ponen 1 entre 17 por eso ya no salió. Ya no salió. Entonces era 3 por 3 entre 17 por el 100%. O sea, 300 entre 17 sale 17,64%. Y eso sería la respuesta. Problema 4. Me dice qué porcentaje en masa le corresponde al agua en el, a ver, ¿qué es esto? Sulfato de cobre, un pentahidratado, ¿no? Pero lo bonito que ya me ha dado el peso molecular del compuesto. Entonces ya tengo el peso molecular del compuesto. Ya tengo esto de abajo. Lo único que haría es el peso molecular del agua. Mira, está hablando del agua. Ya está. Pero tiene que ser todo esto del 5 agua. Pero primero hallamos del agua, le lo multiplico por 5, ¿no? Ahí está. Esto es de dato. Peso molecular del compuesto es 249,5 y peso molecular del agua es 18. Algunos ya se la saben. Pues. Si no te la sabes, hallas 16 más 2, 18. Tanto se trabaja el agua ya se nos ha quedado, ¿no? Entonces, bastante. Y si no, hallar simplemente ya se te va a estar quedando. Entonces, ¿cómo hallaría el porcentaje del agua? Cuidado, acá mayoría falla. Lo pone 18
entre este valor y se acabó. No, está mal. Tienes que ver aquí. Hay 5 aguas, entonces va a ser 18 por 5, entre 249,5 por el 100%. Desarrollando eso sale 36,062. Muy bien. Problema 5. Problema del examen de admisión de UNI 2015-1. A ver, vamos a ver. ¿Sabes qué es UNI? Vamos a ver. Y es fácil. El análisis del cloruro metálico, aquí está el cloruro metálico, revela que contiene 62% en masa de cloro. Calcule la masa atómica del metal M si la masa atómica del cloro es 35,5. Entonces se trata pues de, ¿no? En este caso, hallar lo que hemos hecho varios ejemplos sobre el tema de, ¿cómo se llama? De las fórmulas, ¿no? De las fórmulas empíricas, ¿no? Entonces de eso se trata. Entonces vamos a colocar ahí, entonces tenemos al cloruro metálico que tenemos el M cloro 3, sacamos los datos, que es esto, 67,2%, pero tú sabes que todo es 100%. Todo tiene que llegar al 100%, entonces lo restas y decías 100% menos 67,2% y te va a salir el porcentaje que hay del otro, que es 32,8%. A partir de eso haces un análisis, nada más, una regla de 3 simple puedo hacer acá, ¿no? Yo puedo decir que el peso atómico de M representa esto, obviamente, y el peso atómico de él representa esto, y salió. No, a ver, vamos a ver. A partir entonces de la composición centesimal, yo puedo decir que el peso atómico de M representa 32,8%. Y ahora, el peso atómico de 3 cloros, el peso atómico de 3 cloros representa 67,2%. Mira que un cloro nada más. Afuera mejor lo ponemos 3 cloros para que no te vayas a equivocar. Aplicamos regla de 3 simple, sería 3 veces el peso atómico del cloro por 32,8 entre 67,2%. ¿Se acabó? Pues peso atómico, ahí está 32,8% por 3 veces el peso atómico del cloro dividido entre 62,2%. Ahí por ciento se van. Lo único que me falta es reemplazar el peso atómico del cloro, que me ha dado 35,5. Multiplico, divido, se acabó. Pues como en la uni normalmente se utiliza calculadora, todo, la calculadora te salió 51,9 o más. Y resulta que no hay clave. No hay clave. A redondear, 52. Ahora sí, clave C. Problema 6. Problema 6. Ya está. Dice, ¿cuántos átomos de carbono hay en 880 gramos de CO2? Si la masa atómica del carbono es 12, del oxígeno 16. Bueno, comenzamos a crear las reglas de 3 simples, ¿no? Y obviamente de las interpretaciones. Primero vamos a hallar el peso molecular o la masa molar de CO2, ¿no? Hallemos la masa molar del CO2. A ver acá. Hay un carbono, pero el peso atómico del carbono es 12. Hay 2 oxígenos, pero el peso atómico del oxígeno es 16. 32 más 12, 44 unos. Entonces yo diré, analizaré y digo, a ver, hay que recordarnos ese cuadrito. ¿Qué dices? Un mol de CO2, ¿no? Un mol de CO2. ¿Qué cosa es? Es el peso molecular en gramos, así decía Xion. O sea, es 44 gramos de CO2. Ya está. Pero eso es para el total, ¿no? 44 gramos completo pones, aunque sea para que no te confundes, de CO2
Y a la vez, entonces, hemos hecho la interpretación, ¿te recuerdas? Queremos saber carbonos. Entonces, si yo analizo carbono, hay un átomo nomás de carbono. Pero en esto, recuérdate que hay 12 gramos, ¿no? Ajá. Entonces yo digo, en 44 gramos de CO2 hay, ¿cuánto? 12 gramos de ¿qué? De carbono. Ya está. A ver, ¿cómo haría si me pregunta oxígeno? Fácil. 44 gramos de CO2, habría el otro, ¿no? 32 gramos de oxígeno. Sí te pediría oxígeno. Ahí está, tu análisis empieza de ahí. Entonces, en 44 gramos de CO2 hay 12 gramos, incluso acá está, ¿ves? Está, hay 12 gramos de carbono. Y ahí sale tu regla de 3. La interpretación nada más es, hay otra manera también puedes hallarlo. Bueno, a ver, entonces, eso está relacionando, pues gramos y gramos está relacionando, tengo que encontrar entonces una relación de gramos y gramos, ya encontré, entonces ahora sí ubico el dato. ¿Cuántos gramos de carbono hay en 880 gramos de CO2? Esto es, me faltó ponerlo, ¿verdad? Había sido bueno para que te des cuenta. Esto es CO2, porque es el total. 44. Debajo de él voy a poner 880 gramos de CO2 y acá pondré X gramos. No se sabe cuánto. Eso me está preguntando. Una regla de 3 simples, X va a ser 880 por 12 entre 44. Haciendo las operaciones, acá sacas 44 a 1, 44 a 2, sale 20 por 12, 240 gramos. Entonces, hay 240 gramos de carbono. Muy bien, ejercicio 7. A ver, vamos con el ejemplo que habíamos hecho. Tenemos 159 toneladas de calcocina puro. Ahí está. ¿Cuánta masa de cobre se puede extraer como máximo? Si el peso atómico en UMAS del azufre es 32 y del cobre 63,5. Bueno, ya de acuerdo al dato que nos había dado, calcocina hay 159 toneladas, ¿no? Pues esto de antes hemos visto se va a ir pues a la central hidroeléctrica, entonces esto nos está preguntando. ¿Cuánto de masa de cobre hay? Pues primero tenemos que hallar pues el peso fórmula o la masa molar, como tú quieras. ¿De quién de esto? ¿Cuánto cobre hay? Hay 2 cobres, entonces será 2 por 63,5. Si quieres puedes hallarlo así por separado o junto, ¿ves? Acá vamos a hallar por separado. ¿Cuánto cobre hay? 2 por 63,5, que es 127 watts. ¿Cuánto de azufre? Yo veo que hay un solo azufre, acá también está. Entonces sería 1 por 32, que sería 32. Sumando todo eso, sale 159 ohms. Ahí está el peso fórmula ohm. También puedes ponerlo masa molar, ¿no? Ahora interpretamos nada más, o sea, de acá nomás sacamos pues la interpretación. De esa fórmula sacamos de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces yo puedo decir acá, ¿ves? ¿No? Denantes un mol, así puedo decir, a ver, acá lo escribo. Un mol, obviamente de un mol de Q2S, esto de acuerdo al cuadrito era el peso, fórmula o masa molar, pero en gramos, ¿sí o no? Entonces, un mol, ¿cuánto va a tener? 159 gramos. Ya está, excelente, profesor. Ahora, pero yo tengo que relacionar esto con carbono, diré con cobre. Entonces yo digo 159 gramos, igual que de antes, en 159 gramos de calcocina, ¿cuánto hay de carbono? De carbono habría, cuando de cobre, yo soy carbono, 127. De cobre habría 120. Ahí está la relación. Se acabó con eso. Haces esa interpretación, ya está. Ahí lo tienes. Entonces, en 159 gramos, es, cuando todavía estás aprendiendo, escríbelo todo, gramos de
calcosina, va a haber 127 gramos de cobre. Muy bien. Ahora, no hay necesidad de convertir toneladas a... Obviamente, la respuesta nos va a salir en toneladas. Si las claves no están en toneladas, ahí se decir se cambia. Entonces, acá yo pongo, esto es el total, esto es la calcosina. Entonces, a mí me han dado 159 toneladas de calcosina. Entonces, acá pongo 179 toneladas de calcosina. ¿Cuánta masa de cobre se hace? ¿Ves? Ahí está. Tu regla de 3 simple, entonces acá sería la masa, va a ser 159 por 127 entre 159. Se van 159, sale 127 toneladas de cobre. Ya está, muy bien. Entonces, ya. A ver, un par de ejemplitos más. Ya, ejercicio 8. Ejercicio 8. ¿Cuántos moles hay en 54 gramos de moléculas de agua? El peso atómico del hidrógeno 1 y del oxígeno 16 que está dado en 1. Ya está. Entonces, recordarnos nada más que el peso molecular del compuesto, eso representa a un mol de moléculas. Algunos están acostumbrados al orden, solamente así, un mol de moléculas, ¿no? Un mol de moléculas de X equivale al peso molecular en gramos de X. A ese orden nomás se acostumbra. Entonces, tú lo pones al revés y ya no sé qué pasa con la cabecita, ¿no? A veces. Ahí está al revés nada más. Lo estoy diciendo, la masa molecular, la masa molar de X es un mol de moléculas de X. Lo mismo. En forma general lo vamos a trabajar primero para deducir fórmulas, porque a algunos les gusta fórmulas, pero sale de aquí. Entonces yo digo, a ver, en forma general, utilizando eso, yo diría la masa molar del agua, ¿no? Equivale a un mol de moléculas del agua, ¿no? Ya está. Entonces, lo que me va a pedir, pues, digamos acá, la masa de cualquier cosa, a ver, puede pedirme, a ver, 10 gramos de agua, ¿cuántos hay de total? Entonces ponemos variables, a ver. Pues yo digo acá, m gramos de agua, ¿cuántos n mol de X habrá? ¿No? De forma general. Entonces, para deducir fórmulas, aplicando regla de 3 simple, sería n va a ser m por 1 entre n. De ahí tú habrás visto fórmulas. Entonces, para hallar el número de moles, ¿no? El número de moles es la masa entre la masa del compuesto, simplemente. Hay algunos que les gusta esto. Ahí les estamos poniendo si no saben interpretar, entonces tal vez esto les puede ayudar. Pero recuerda que si alguito cambia acá, ya no va a servir las fórmulas. Por eso es mejor deducir. Pero por si estamos dando. De esta regla de 3 simple ha salido. Pues sería, ver, si nosotros queremos aplicar acá, sería entonces la masa es 54. La masa molar, ¿cuánto es del agua? Es 18. ¿No? 18, nosotros ya sabemos, acá va 18. 54 en 18, entonces será 3 más. Así sería con fórmula. ¿Y cómo habría sido sin fórmula? Va fácil, habría sido así. ¿Ves? 18 gramos va a haber un mol. Un mol. Entonces tú vas a decir 54 gramos. ¿Cuántos moles habrá? Entonces acá vas a decir X va a ser 54 por 1, que es 54 entre 18 salió. Ahí. En esto yo manejo más, pero ya. Tal vez, a veces es importante, por algunos se complican interpretar, no pueden interpretar, entonces te puede ayudar esto, ¿ya? Puede ayudar. Vamos con el ejercicio 9. A ver, el último será, perdón, la hora. ¿Cuántos moles de metano hay en un balón que contiene 4,810 moléculas? Pues igualito.
nosotros sabemos de ese cuadrito, ya te he dicho, recuerdes, con ese cuadrito se maneja. Un mol es 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Vamos a utilizar esa relación. En forma general también lo vamos a trabajar para deducir fórmulas. Entonces yo voy a decir un mol de metano contiene 6,6 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, N mols, ¿cuántas moléculas? Esto, por ejemplo, 4,8, ¿no? N moléculas, 4,8 por 10 a la 24 moléculas. Entonces, vamos a hacer la fórmula. Entonces, N, como si haya número de moles, ahora número de moles, utilizando en este caso, va a ser igual al número de moléculas entre el número de Avogadro. Pues tal vez a alguien le sirva ahí está. Número de moléculas, número de Avogadro. O sea que sería 4, por 10 a la 24 por 1 entre 6, 6 por 10 a la 23. Operando sale 8 moles. Te puede servir utilizar esto. Entonces, conclusión, para encontrar número de moles, entonces va a ser masa en gramos sobre masa molecular, o puede ser número de moléculas entre número de Avogadro. Ya. Entonces, con esto termino. A ver, entonces yo manejo básicamente esto. Ya con esto acabamos. Teniendo en cuenta la cantidad de átomos de gramos, compara. Quiero saber 54 gramos de plata con 10 gramos de calcio, pero en átomos de gramos. Entonces, en mi cabecita yo manejo esto. Y de aquí genero la ecuación. Entonces, a ver, acá está hablando de átomos de gramo. O sea, él relacionando a él, estos dos. Con estos dos va a salir mi ecuación. Entonces, yo digo, un átomo de gramo va a ser el peso atómico de plata. ¿Cuánto es el peso atómico de la plata? 108. Entonces, un átomo de gramo equivale a 108 gramos. Y de acá sale la ecuación. 54 gramos, ¿cuántos átomos será? Regla de 3 simple, salió 0,5 átomos de gramo. Ahora mira esto otra vez. Entonces, estoy relacionando átomos de gramo con gramos. Entonces, yo digo, un átomo de gramo es el peso atómico del elemento. Entonces, yo digo, un átomo gramo de calcio. ¿Cuánto es el peso atómico del calcio? El peso atómico del calcio te va a dar, es 40. Ahora acá 10 átomos de gramo, 10 gramos, ¿cuántos átomos será? Y sale. Regla de 3 simple, 0,1. Bueno, chicos.